El tema, por supuesto, Manuel Buendía, el tema de la Dirección Federal de Seguridad, los ataques a la prensa. En fin, todo esto voy a platicar con Temoris Greco, politólogo, periodista y documentalista, aquí, por supuesto, en La Octava. Temoris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, es un gustazo estar contigo y con el público de La Octava. Muchas gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, Manuel Buendía, ¿por qué asesinar a un periodista como Manuel Buendía? ¿Qué nos dice un crimen de esta naturaleza que lo vemos ahora tristemente replicarse de manera cotidiana con los informadores, con los analistas, en donde parece ser que ya la famosa, o más bien dicho ya el nombre de un periodista ya tampoco es una forma para defenderse? ¿Quién es ese depredador detrás de la prensa, Temoris? Bueno, empezamos por lo de Buendía, ¿no? Adelante. Y ahí el tema con Buendía es que era una persona que estaba haciendo en los años 70 y 80 cosas que ahora parecen muy normal, pero que en aquel tiempo no lo eran. O sea, ahora tú quieres hacer una investigación sobre, por ejemplo, Manuel Bartlett, y te metes a Google y rápidamente tienes un montón de datos o de referencias bibliográficas que después puedes buscar. En esa época no había internet ni había facilidad alguna, además de que había una censura muy fuerte. Y lo que tenía Manuel Buendía es que era una persona muy dedicada en construir un archivo. Toda información sobre la que Buendía ponía las manos, él de inmediato le echaba mano, la clasificaba, o sea, se daba el tiempo para ir construyendo un archivo. De manera que cuando quería escribir sobre alguien y sus temas, por ejemplo, eran la CIA en México, la ultraderecha en México, la Iglesia Católica, el aquel entonces todavía incipiente negocio del narcotráfico, la relación entre los políticos, la CIA, los narcotraficantes y todo eso. Él lo que hacía era echar mano del archivo y encontrar información que mucha gente pensaba que ya se había perdido. O sea, tú como un político que podías tener un pasado sucio y algo habría salido por ahí en la prensa o alguien habría hecho un documento y tú asumías que eso se iba a perder, que difícilmente iba a llegar a la luz. Y no, Buendía lo había encontrado, lo había metido en su archivo y cuando lo necesitó, lo sacó y de pronto sacaba todas esas cosas que tú ya dabas por hecho que no iban a volverse a saber. Entonces él con esos temas de investigación, que como ves, pues son todos delicados, molestó a mucha gente. El tema es que en particular molestó en uno de los asuntos más complejos que generaron muchas represalias en aquella época, y es por lo cual sospechamos que lo mataron, que fue la relación entre la CIA y la DEA y el tráfico de drogas que se hacía con la Federación de Narcotraficantes, que entonces estaba en Guadalajara, con Caro Quintero y con Miguel Ángel Gallardo, con Miguel Ángel Félix Gallardo y con los contras hondureños. O sea, todas estas entidades, CIA, DEA, la Dirección Federal de Seguridad, que es Gobernación, y los contras hondureños y los narcos mexicanos estaban llevando droga a Estados Unidos para que, el interés de la CIA en esto era reunir fondos para apoyar a su vez a los contras en su guerra contra los sandinistas de Nicaragua. Entonces, por eso mataron a Kiki Camarena, aquel agente de la DEA que se dijo que le habían matado los de Guadalajara por ellos solos, y que en realidad hubo agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la CIA ahí mismo durante su interrogatorio, durante su tortura y su asesinato. Entonces, pero eso es top secret, tú no podías decir eso. Y Manuel Buendía andaba sobre esa pista. Molestó a la Dirección Federal de Seguridad, a José Antonio Zorrilla Pérez, a Fernando Gutiérrez Barrios y a Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación. El crimen de Buendía no fue esclarecido mientras Manuel Bartlett siguió siendo secretario de Gobernación, pero en cuanto cambió el gobierno y Manuel Bartlett ya no pudo tener el control de las investigaciones, Zorrilla Pérez fue encarcelado, fue enjuiciado y encarcelado. Entonces ese es el tipo de cosas. O sea, cuando pensamos, cuando dicen es que fue la mafia o fue el narco, ¿no? Cuando un narco mata a un periodista. Sí es cierto que los narcotraficantes comunes y corrientes han matado a periodistas, pero la mayor parte de las agresiones a los periodistas
de acuerdo con estadísticas reunidas por las organizaciones que defiendan la libertad de expresión, la mayor parte son personas ligadas al poder político, que pueden ser desde policías y militares hasta gobernadores, alcaldes, diputados o personas de partidos políticos. Temoris, la Dirección Federal de Seguridad, como bien señalas, un órgano, yo lo defino así, no sé si coincidas conmigo, pero el rostro represor de un Estado criminal. Un grupo oscuro con personajes, como bien mencionabas, Fernando Gutiérrez Barrios, que fue el gran ideólogo de la tortura en la Guerra Sucia del 68, del 71, Miguel Nazararo, en fin, estos personajes que, como bien señalas, eran intocables. Era de verdad jugarte la vida, hacerlos enojar, pero que a final de cuentas, yo entiendo, respondían a la Secretaría de Gobernación. Te la jugabas tremendamente, porque, o sea, finalmente, bueno, y ahora que se está cuestionando, el día de hoy Gibran Ramírez, que es un joven político de la 4T, el día de hoy Gibran llamó a Manuel Bartlett patriota, dijo que era un gran patriota, y Manuel Bartlett debe muchísimas. O sea, él fue el secretario de Gobernación durante todo el periodo de Miguel de la Madrid, en una época en que de la Madrid, como era un tecnócrata, que no quería meterse en el juego sucio, pues él le dejaba el trabajo sucio a Bartlett, que como secretario de Gobernación era un hombre que se hacía temer. A él le gustaba hacerse temer porque era su forma de proyectar poder y de pavimentar su camino hacia la presidencia. Él quería ser presidente. Y como tal, desde Gobernación era una época pues mucho más vertical que ahora, ¿no? En donde el poder se ejercía de manera vertical desde la presidencia y el encargado de ejercerlo era él. Todas las grandes decisiones en materia de política y en materia de corrupción las tomaba Gobernación, las tomaba Bartlett. Eso significa que todos los actos de represión que se cometieron en esa época contra pueblos en distintos lados, contra políticos, fraudes electorales, en todos esos metía la mano directamente Bartlett. Él individualmente fue el operador del fraude electoral de 1988. Y bajo su supervisión directa estaba la Dirección Federal de Seguridad, que en lugar de seguridad era la Dirección Federal de Actividades Criminales. O sea, por eso es lo que te estabas comentando ahora. El brazo criminal del gobierno era esa Dirección Federal de Seguridad bajo o a cargo de Manuel Bartlett. Entonces, por ejemplo, fueron agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en particular aquel militar que también fue agente de la DFS, Mario Arturo Acosta Chaparro, claro, que fue coronel, ascendió a general. Él y los agentes de la Dirección Federal de Seguridad con narcos de Sinaloa, ellos fueron quienes introdujeron el cultivo de la amapola en la montaña de Guerrero y en la sierra de Guerrero. Ahí no se cultivaba amapola. Ellos lo hicieron a finales de los años 70 y lo introdujeron, y ya después fue, durante los 80, un boom del que participó la Dirección Federal de Seguridad. Me parecería rarísimo que un hombre con tanto aprecio por el poder y por el micromanejo de las cosas como Manuel Bartlett no hubiera sabido en qué estaban metidos sus principales agentes, como el mismo Acosta Chaparro. Temoris Greco, politólogo, periodista, documentalista. Como siempre, de verdad, es un placer platicar contigo en La Octava. Es un placer, Jesús, ya sabes, aquí estamos, y un saludo a ese querido canal de La Octava. Gracias, fuerte abrazo. Abrazote. Y siguiendo con